Un saludo, Muckers, espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos con la segunda entrega del curso de capas físicas seriales en equipos de industria. Seguimos avanzando y aquí van a encontrar el detalle de cada uno de los tutoriales y se van a resolver inquietudes que tienen que ver con conectores, pin-out del RC232, el 422 y el 485, capas físicas habituales en las tecnologías de industria. No olviden dejar aquí sus preguntas, suscribirse al canal por aquí abajo también y darle clic a la manito para arriba a todo el contenido. Entra el logo y comenzamos y seguimos adelante con el curso de capas físicas seriales. ¿Compro el cable o lo fabrico? La respuesta es depende. Depende. Entonces, un cable de comunicaciones en cualquiera de estos estándares se puede construir perfectamente. La respuesta es perfectamente. Y si los mismos fabricantes están dando el pin out, si el fabricante te da el pin out, él te está diciendo de forma indirecta es, bueno, usted quiere, si quiere fabricar el cable, mira, aquí está la información. O la otra cosa que te está diciendo es, bueno, pues este cable yo también lo vendo. Y el pinout que él tiene es tal. Por ejemplo, experiencia rápida. Muchachos, este mini indio 8 pines. El conector, muy difícil de conseguir. Ese conector, vaya, búsquelo en Cali, en el centro, no lo consigue. Si es que nos han abastecido estos días, menos con todo esto, es difícil de conseguir. Por ahí creo que en Medellín hay unos proveedores, en Bogotá hay otros proveedores. Y yo creo que ya se dieron cuenta de que ese conector es difícil de conseguir y ya empezaron a subir el precio. Yo conseguí esos conectores en el centro, como a 1.800 por 2.000, pues yo hasta le di propina, señora, ya. No saben a ver lo que están vendiendo, claro, pero ya empecé a ver que se están disparando los precios. Claro, porque están entendiendo que muchos de esos conectores son para PLCs y un conector de estos, pues aún no puede poner a voltear. Entonces, ¿uno puede comprar el conector y hacer su cable? Sí. Pero esos conectores son de los más difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque estos conectores mini DIM y lo destapa y empieza a soldar. Miren esta belleza. Yo no me quiero imaginar usted soldando esos pines con un cautín, con una punta gorda. Sí, cautín de esos que a veces uno tiene ahí como para quemar la silicona. Negativo, no se vaya a meter a hacer eso con esas herramientas. Va a soldar un cable y le quedan 3 pines ahí pegados. Entonces, conclusión, ¿usted puede hacer este cable? Pues hermano, si usted es bueno en el tema de soldadura, hágale, y si consiguió el conector, vamos para adelante, pero yo le daría un consejo. Y es que cuando uno está en el tema de comunicaciones con equipo de industria, imagínense cometer un error en un equipo que uno se está, imagínense el PLC comunicándose con la HMI, y usted llegó y se montó por este mini DIN, hizo el otro cable, llegó a la HMI y usted acá vino a soldar, a estar como probando, y por cosas de Morphy, usted en algún momento va a tener problemas o dificultades con ese cable. En ese caso, si lo piensas así, tú ya empiezas a decir, no, este cable, o yo lo llevo donde la persona experta en soldadura, que me ponga los puntos y me lo garantice, o me compro el cable. ¿Me comprenden el esquema o no? Si un fabricante no te entrega el pin-out, no hay ninguna posibilidad de que usted pueda construir ese cable. Exactamente, un conector de B9, el número del pin, cómo se llama la señal y lo que hace cada señal. Miren, este es el módulo que yo tengo. CM1241, RC232, conector macho de B9, y me está diciendo cada pin qué es lo que hace aquí. Entonces, ya vamos a mirar por qué hay unas señales, por qué hay tantas señales en este RS232, por qué hay tantas señales. Ya vamos a mirar. Este aquí es más para ver la construcción de un cable, que sería el cruzado RS232. Ya vamos a ver esto qué es, porque aquí simplemente están los números de los pines. Ese también es un pin out enfocado a una construcción de un cable. Y quedémonos con lo siguiente. Miren, esto es un RJ45. No se confundan con esto.
uno de tanto estar hablando y todo esto, tal vez en este momento su cerebro quiera confundirse con lo siguiente. Tal vez su cerebro se quiera confundir diciendo, el profesor ya está hablando de RJ45, pero yo ahorita escuché que él habló de RS485. Suenan como que riman, pero estas dos cosas no son lo mismo. Esto es un conector y esto es un estándar de capa física. Esto puede estar incluido dentro de la definición de la capa física. Esto es simplemente un conector, sino que como suenan muy parecidos, pueden tender a confundirse. Entonces, no se me confundan. Una cosa es RJ45, conector de 8 pines, y una cosa es RS485, una capa física serial. Bueno, vamos entonces a retomar. Ya está claro el concepto de pin-out. Ya sabemos que cuando estemos entrando a trabajar con la capa física, lo primero que hay que identificar es precisamente el pin-out. Esa es la primera tarea. Aquí vamos a hacer una secuencia a punta de los tips que yo siempre les doy en cada tema. Entonces, el pin-out debemos identificarlo. En la capa física hay que identificar el pin-out. Tomar decisiones. Compramos el cable, lo fabricamos. Una vez lo fabriquemos, tenemos que probarlo. Por ejemplo, los cables que están allí y esas capas físicas seriales, todas se pueden probar con la herramienta o con las herramientas que estamos viendo, que vimos. Ese monitor serial le puede ayudar a usted para probar todas esas capas físicas, o el mismo hiperterminal le puede ayudar a usted para probar esas capas físicas. Probarlas. O sea, lo que usted está probando es su cable, que esté bien el cable, que esté bien el pin-out, y todavía no ha conectado el equipo, pero ya probó el cable. Es decir, cuando usted llega y hace esto, si yo llego, usted va conmigo para un proyecto y ya, si usted conectó aquí, y esto es una HDMI, y esto es un PLC, lo primero que yo le voy a preguntar es, bueno, hijo, ¿cómo nos fue con este cable? ¿Ya lo probó? No, conectémoslo a ver si probamos el PLC y la conectémoslo a ver si funciona. No, yo no me voy a poner en ese plan. Usted me tiene que garantizar que este cable ya está probado. Porque esto es una fuente de error. Eso es una fuente de error. Si usted no me garantiza el cable, imagínense que me fui para esta comunicación con una fuente de error de más. Porque si me falla la comunicación, puede ser el cable, puede ser error en el ponchado de los conectores, puede ser que hice mal el pin-out. Ahora súmele acá. Puede ser que esté mal el driver aquí en este equipo. Puede ser que esté mal configurado el ID de los equipos. Puede ser que esté mal la velocidad. Puede ser que esté mal el tamaño de datos. Puede ser que esté mal la paridad. Puede ser que esté mal configurada la librería del protocolo. Bueno, súmenle toda la lista de errores. Es que aquí, mejor dicho, por la gente le huye a las comunicaciones. Y lo primero que uno tiene que hacer es eliminar factores de error. El cable tiene que probarse por sí mismo, solito. Entonces, una prueba eléctrica es uno tomar un multímetro y probar eléctricamente una continuidad, al menos una continuidad. Esa es una primera prueba, pero luego yo tengo que usar intercambio de información. Yo tengo que hacer que este cable entre en un intercambio de información. Por eso es que muchas veces, pues uno que trabaja con esto, pues está lleno de conectores, está lleno de adaptadores. Entonces, a veces no compra uno un solo adaptador o un solo cable, sino que yo compro es parejas. Compro dos adaptadores RS485, compro dos adaptadores RS232 o tengo más de dos para 422, para 485, porque lo que busco es cuando quiera yo llegar a probar un cable, lo pruebo directamente en la capa física que es y lo pruebo sin todavía estar conectado al hardware que voy a comunicar. Entonces, esto es una primera fase, siempre garantizar los cables. Esa está ligada desde la construcción cuando estamos mirando el pin-out. En RS232, chicos, las señales que están en ese pin-out se dividen en dos grandes grupos: en señales de datos o en señales de control.
Se divide en dos grandes grupos, señales de datos o señales de control. Y aquí viene un mito que vamos a derrumbar. En la comunicación por RS232, ¿puedo hacer yo solamente usando las señales de datos, puedo establecer un enlace por RS232? La respuesta es sí, y es muy habitual. Es decir, es muy habitual hacer una comunicación RS232 empleando solamente las señales de datos. Yo puedo tener algo que se llama full duplex. ¿Qué es eso de full duplex? Full duplex está representado en lo que voy a explicar aquí. Full duplex está representado en esto. Resulta que las señales de datos son las siguientes. RX, TX, y debe estar GND, o sea, debe estar la referencia. Porque estos RX, TX, ponemos voltajes con respecto a esta referencia. Esto es una tierra, una referencia de voltaje. Entonces, las señales de datos son RX, recepción, transmisión y tierra. Aquí hay tres señales de datos. Pero observen que hay una línea dedicada para colocar voltajes en recepción y una línea, un pin dedicado para colocar voltajes en transmisión. Es decir, puedo estar usando dos canales distintos en donde puedo poner voltajes, ya sea para transmitir y para recibir. Al tener esa posibilidad de tenerlos separados, es decir, tener la posibilidad de transmitir eléctricamente y que no haya interferencia para recepción eléctricamente, eso es lo que se conoce como full duplex. Esa capacidad de yo poder eléctricamente tener un canal para enviar voltajes y otro canal separado para recibir voltajes. RS232, yo puedo hacer una comunicación empleando las señales de datos. La respuesta es sí. ¿Cuántos pines debo tener? Debo usar 3 señales. Y pues si voy a usar un conector, pues deben estar esas 3 señales. ¿Cuáles son esas 3 señales de datos? TX, RX y la referencia para colocar los voltajes en cada una de ellas. TX, RX y la referencia. Con eso puedo hacer mi comunicación, con eso puedo hacer mi cable en RS232 empleando las señales de datos solamente. Por lo tanto, observen, busquemos esas señales aquí. Por ejemplo, me dicen, vea, esto es un conector RJ45. ¿Por qué sé que es un conector RJ45? Porque miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de conexión. Esto es un conector RJ45. Identifiquemos las señales de datos aquí en este conector, de acuerdo a este pinout. Las señales de datos aquí están, vean. Recepción, transmisión y tierra. Estamos en RS232 por ahora. En este caso de este pinout, vamos a identificar las 3 señales para la comunicación empleando solamente datos. Vamos a ver dónde están. Aquí están mis 9 pines. Entonces, ¿dónde están? Aquí están. El pin 2 para recepción, el pin 3 para transmisión y el pin 5 para la tierra. Es decir, esta es la referencia para los voltajes que yo pongo aquí y esta es la referencia para los voltajes que yo pongo acá. Ya identifiqué mis 3 señales de datos. Las preguntas rápidas para afianzar conceptos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un conector RJ11, supongamos que el RJ11, porque es que aquí hay como unas divisiones, unas variaciones, pero vamos a hacer una RJ11 de 4 conexiones. El RJ12 es de 6 conexiones. Y el RJ45 es un conector de 8 conexiones. La pregunta es, para una comunicación RS232, al menos con las señales de datos, ¿puedo usar cualquier RJ, sí o no? Sí, profe, cualquiera. Cualquiera se puede.
porque yo como mínimo necesito 3 y este ya aquí arranco en 4. Si de pronto me tocara un RJ, porque es que los RJ tienen variaciones, eso hay que mirarlo. Pero si me toca un RJ de 2 conexiones, ahí sí tengo problemas. Si usted me quiere usar un RJ y tiene 2 conexiones, nunca por ahí voy a poder establecer una comunicación en RS232, porque necesito como mínimo 3 conexiones. Y ni qué decir de los DB9, pues un DB9 pues tiene 9 conexiones, o sea, está sobradísimo. Y ni qué decir de un mini DIM, mini DIM de 8 pines, y yo apenas voy a usar 3, está sobrado el tema. Está sobrado el tema. Este caso, por ejemplo, es un mini DIM. Díganme ustedes, díganme viendo este pinout, si esto es RS232, sí o no. Sería, sí sirve, profe, porque maneja TX, RX y tierra. Exacto, o sea, esto es un conector mini de 8 pines y aquí me están dando las señales de datos para RS232, RX, TX y tierra. Vamos a los rangos de detección. Y normalmente puede ser que tengamos variaciones, entre los valores máximos de los rangos de detección. La letra que termina al final es la revisión. Entonces, la revisión C me define unos rangos máximos, no se aleja mucho, pero sí me hace una definición de rangos máximos en los voltajes. Y está el otro que termina en D, que también va a cambiar un poco el tema de los rangos de voltaje para la detección. Pero lo que es RS232C y RS232D son la última letra, las revisiones de la mesa de ingeniería, la última actualización. Observen lo que mencioné, esta trama está bien chévere, mire. El tiempo de bit de inicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los bits de datos, la paridad y el bit de parada. Ahí está. Ahí está la información de cómo influiría esa comunicación serial. La lógica de interpretación es invertida. Miren, para voltajes positivos equivale a un 0 lógico. Para voltajes negativos equivale a un 1 lógico. Y evidentemente hay una zona de no detección para este esquema entre -3 y +3. Lo importante y lo interesante es, ojo, que miren los voltajes. Desde más 25 voltios y menos 25 voltios hay una revisión. Por aquí hay una revisión entre -12 y +12. Hay otra revisión que puede llegar entre -15 y +15. Y esto quiero que lo tengan claro porque a veces hay confusión en que se confunde el RS232 puro con el RS232 de TTL. Son dos cosas totalmente diferentes. Especialmente cuando usted viene del enfoque de Arduino. El Arduino, por esos pines, usted ve que ahí dice, bueno, ahí están los dos pines de TX y RX y usted puede trabajar RS232, sí, pero es un RS232 TTL. No es la norma de voltajes de RS232 ni la revisión C ni la revisión D, porque es que imagine que yo estoy manejando voltajes desde más 25 a menos 25 voltios, mientras que en TTL es de 0 a 5 voltios. Este es un caso. Aquí tiene que haber un max. Este es el max 232. DB9, míralo, DB9 más 232, RS232, puerto serial para Arduino. Es decir, este más 232 que está cogiendo el 232 TTL y lo convierte al 232 normal. Esto hay que ponérselo al Arduino, si no el Arduino no vas a poder meterlo como capa física entre equipos que estén manejando el RS232 puro y duro. Entonces, repito, eso es una pregunta que me hace mucho y es, ¿ese RS232 que está en el Arduino me sirve para comunicarme a? No, no señor, porque esto es un RS232 TTL. Velocidades menores o iguales a 20 kilobits por segundo. 20 kilobits por segundo. Es una velocidad baja, dependiendo usted qué quiera hacer. Si usted le dicen 20 KB sobre segundo, eso es lo que significa. En un segundo entran 20 kilobits. Y
usted dice, bueno, yo qué, pues, esto que puedo mandar de aquí, de un equipo a otro, o cuánto tiempo me demoro en enviar, por ejemplo, que alguien que llegue aquí como y me diga, no, pues mandemos una canción MP3 a esa velocidad, pero vamos a demorar un tiempito, ¿sí? Porque una canción MP3, supongamos que dura 4 megas, ¿sí? Megabytes, ¿ok? Entonces, yo puedo calcular el tiempo que me puedo llegar a tardar y se dice, esta velocidad tan baja y yo con eso puedo trabajar. La respuesta es sí, porque el intercambio de información entre equipos de industria no son grandes volúmenes de información como lo que hacemos nosotros en nuestra vida real, que estamos hablando de gigas, que la película, que la canción, no. Si yo tengo aquí un equipo de industria, yo tengo una temperatura. La temperatura, por mal que me vaya, la meto en un Word. Ahí me cabe perfectamente. O a esa temperatura la puedo meter en un byte. Depende qué valores me quiera mover. Entonces, miren, yo estoy enviando variables de tamaño byte o de tamaño Word o de tamaño doble Word. O sea, pues estos son 8 bits, estos son 16 bits y estos son 32 bits. Es decir, yo no estoy preocupado por grandes volúmenes de datos porque la información que fluye entre estos equipos, no, cuando mucho uno está intercambiando 32 bits de un lado a otro. Y esto es súper veloz para hacer ese intercambio. ¿Qué más podemos decir? Hay un problema que tiene RS232. Aquí lo mencionan. Esto es un problema. Esto es una inducción de ruido en la señal de voltaje. ¿Y por qué se da esa inducción de ruido? Por el modelo y la manera en que se está intercambiando los voltajes en 232. Entonces, este es un equipo, este es otro equipo. Resulta que estas son las condiciones normales. Aquí voy a tener la conmutación de los voltajes. Esto es una condición anormal. He tenido una afectación por ruido electromagnético en mi señal de voltaje. ¿Qué pasa? Esto lo puedo eliminar. Miren, la señal está bien, llega sin problema. La señal está con ruido, el ruido llega a la electrónica del receptor y se interpreta con esa perturbación. ¿Por qué se interpreta? Por este problemita, este común. Al tener, miren que este cable va de punto a punto, es la referencia. Se conecta de un pin GND al otro pin GND en el equipo. Y por ahí yo puedo, pues evidentemente, todo se referencia con respecto a este mismo punto. Si se inyecta ruido, ese mismo ruido pues se va a interpretar en la electrónica de los equipos. ¿Qué pasa con las señales de datos? Las señales de datos se deben cruzar. Es decir, en un cable de comunicación en RS232, por eso se le llama cable cruzado. O también se le llama null modem. ¿Cómo así que null modem? Resulta que hace muchos años la topología in modem applications, RS232 in modem applications, la arquitectura que se concebía era así, es decir, un equipo se conectaba era con un modem y luego entre modems se comunicaban. No había una comunicación directa entre equipos, sino que teníamos en la mitad unos modem. Eso significa Data Terminal Equipment, eso significa Data Communication Equipment y Data Terminal Equipment. Entonces, ¿qué pasa? Resulta, chicos, que pues en un comienzo había que tener los modem. Yo alcancé, no es que tenga muchos años, pero yo alcancé a conocer los modem de comunicación serial y evidentemente eran un hardware normal, grande, y que uno lo que hacía era conectar los cables, pero no tenía que cruzar las señales, hacía la conexión normal en paralelo a las señales y ellos se encargaban de hacer el cruce de señales. Una de sus tareas era hacer el cruce de señales. ¿Qué pasó cuando llegó un punto donde dijeron, no, vamos a hacer de una vez, podemos hacer que las señales se crucen directamente entre los equipos? Claro, entonces si yo llego y cruzo las señales y hago esta conexión de aquí a aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Eliminando a quién?
al módem. Por eso ese tipo de cables en los que yo conecto directamente los equipos, que son los cables actuales, se les llaman también null modem, porque es que esto ya no viene, esto ya no existe, esto no existe. Esto desapareció, los modem seriales desaparecieron hace mucho tiempo. En RS-232 las señales se cruzan, incluidas las señales de datos e incluidas las señales de control. Ya vamos a ver qué es eso. Las señales se cruzan. Bueno. ¿Qué pasa? Seguimos avanzando. RS-232 tiene otro tipo de señales, conocidas como las señales de control. Y yo ayer les expliqué, ¿qué pasa cuando uno elige en control de flujo y coloca hardware, o uno elige control de flujo y coloca ninguno? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué pasa cuando uno elige hardware? Pues cuando uno elige hardware es porque el cable y la electrónica va a usar la señalización de control. La señalización de control. Es decir, que hay unos pines dedicados al tema de control. Volvamos aquí. Miremos este módulo que tengo yo ahí en el 1200. Ya sabemos que el pin 2, 3 y 5 son para datos, pero hay otros pines. El pin 1, Data Carrier Detect. El pin 4, Data Terminal Ready. El pin 6, Data Set Ready. El pin 7, Request to Send. El pin 8, Clear to Send. El pin 9, Read Indicator. Todos estos, el pin, el DTR, el DSR, el RTS, el CTS y el RI son pines conocidos como de control. Entonces, en el 232 tenemos señales para datos solamente y señales para control. ¿Puedo hacer una comunicación solamente con las señales de datos? Sí. ¿Puedo hacer una comunicación con señales de datos y de control? Pues también. ¿Sí? Y claro, ahí es donde yo veo que un cable 2 con 3 cruzados, 3 con 2 cruzados y el 5 con el 5, que es la referencia. Ahí están las señales de datos. Pero ¿qué pasa con el pin 1, con el pin 4, con el pin 6, con el pin 7 y con el pin 8? ¿Qué pasa con esos pines? Son señales de control. Señales de datos, TX con RX, RX con TX y las tierras en común. ¿Listo? Señales de control. Señal de control. Data Terminal Ready, Data Set Ready, Carry Detect, Ready to Send, Clear to Send, Read Indicator. Y se están cruzando en señales de control. Miren cómo se están cruzando las señales de control. Esto es un cable en un modem que incluye señales de control. ¿Qué características tiene 422? Y vamos a hacer el símil con 232. Entonces comenzamos, RS422. Vamos a ver qué problemas habían. Ya habíamos qué problemas teníamos. Primero, número de equipos apenas 2. Segundo, unas distancias muy cortas, máximo 15 metros. Tercero, unas velocidades bajas, menores a 20 kilobits por segundo. Cuarto, un tema muy crítico que es el tema del ruido. Algo a favor, que es full duplex, eso se agradece mucho. Listo, por contar algunas cosas. Otra es que son muchas señales. En cuanto si yo quiero usar control y datos, son 8 señales que debo estar moviendo allí. Y lo otro es que una ventaja es que puedo tener una comunicación solamente con los datos, no usar control. En ese caso serían 3 señales. Comencemos a ver características y ventajas. Primero, primer elemento que se derrumba frente a lo que hemos hablado, 32 equipos. Segundo punto que uno dice, Dios mío, ¿qué pasó? Segundo punto, distancias de 1200 metros. Imagínense, 1200 metros, 1.2 kilómetros. Qué belleza. Pasamos de 15 metros a distancias de 1.2 metros. Este enlace sigue siendo full duplex, excelente. Se sigue conservando el full duplex que traíamos en RS 232, excelente esa posibilidad.
que se llama el fenómeno de la reflexión, que no existe en 232, aparece aquí por primera vez. Y este fenómeno es indeseable y hay que corregirlo. Y se puede corregir. Y se corrige con algo que se llaman las resistencias terminadoras. Terminadoras. Otro punto clave aquí es, no voy a decir que es inmune al ruido, pero coloquemos que hay inmunidad al ruido, no al 100%, pero hay inmunidad al ruido. ¿Qué es eso? A nosotros nos estaba afectando el ruido en 232. En RS 422 hay inmunidad al ruido porque está hecha en modo diferencial. Ya voy a explicar eso. Son 4 señales. 2 para transmitir y 2 para recibir. Por eso es que sigue siendo full duplex, porque tengo un canal para transmitir separado de un canal para recibir. O sea que yo tengo un TX más, un TX menos, un RX más y un RX menos. Estas son las señales y así es que se llaman las señales en RS422. Mire que esto no tiene ninguna conexión con los nombres de las señales de RS232 como para uno confundirse. Entonces, 4 señales, 2 para transmitir, 2 para recibir. ¿Qué es eso de TX más y qué es eso de TX menos? Esta es la apuesta por eliminar el tema del ruido, tener un modo diferencial en la interpretación de los voltajes. Miren. Estos son amplificadores operacionales. Mientras que en 232 un hilo iba directo de un equipo a otro a conectarse en común a las tierras, en 422 acá no se hace esa conexión. Uno llega al amplificador diferencial. Y al llegar al amplificador diferencial, pues la interpretación surge desde la resta. Y cuando haga la resta, el valor que me dé, interpreto la lógica. ¿Cuál lógica? La que me diga estos niveles. ¿Entre qué niveles de voltaje me muevo? Entre más 6 voltios y menos 6 voltios. De 2 a 6 voltios, lógica positiva, mire, lógica de interpretación positiva. Hasta cambió eso. En 232 era lógica negativa. Voltajes positivos eran un 0. Voltajes negativos eran un 1. Aquí la lógica ya quedó otra vez positiva. Voltajes positivos son un 1. Voltajes negativos es un 0. Miren el rango, desde más 6 a menos 6 voltios. ¿Y esto con qué tiene que ver? Pues bueno, interpretar el voltaje para llegar a la lógica no se hace como se hacía en 232, que había una tierra en común. No, se hace a través de un método diferencial. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la interpretación? ¿Un 0 o un 1? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la interpretación? ¿Un 0 o un 1? Pues miremos, ¿cómo me doy cuenta? Primero, la interpretación llega aquí después de aplicar el modo diferencial. ¿Qué dice el modo diferencial? Pues tomemos los 8.5 voltios que están por aquí menos los 6 voltios. ¿Eso cuánto da? 2.5. Eso, entonces miren. Llegan los voltajes en modo diferencial, se van a hacer las operaciones, me queda el voltaje y este es el que voy a mirar en la tabla o voy a mirar el equivalente de acuerdo a lo que dice el estándar. 2.5, ¿eso qué debo interpretar? ¿Un 0 o un 1 o no interpretar nada? Pues 2.5 debo interpretar un ¿qué? Un 1. O sea que ahí lo que me está llegando es un 1 lógico. Pero recuerden, esa interpretación se está dando es por aplicar el voltaje diferencial. Ya no es como antes que, no es que qué voltaje te llegó, me llegó tal voltaje con respecto a la Tierra, eso es un 1, eso es un 0. No, aquí primero debe ir al modo diferencial y luego hacer la resta y luego ahí yo, después de la resta es que hago la interpretación. ¿Y eso cómo me beneficia con respecto al ruido? Son 2 hilos para TX. TX más y TX menos, o TD más y TD menos. Bueno, si me llegó el ruido no es selectivo, ¿no? Si yo tengo en un cable, van 2 alambres por ahí, el ruido no va a escoger, no me va a meter en este alambrecito que es de color verde, no, en este que es de color rojo, no, él afecta el cable, se induce la perturbación y a
afecta a todos los hilos que estén allá adentro. Entonces, ¿qué pasa? El ruido llegó tanto al hilo, por ejemplo, para que entiendan este concepto, tanto al positivo de transmisión como al negativo de transmisión, se induce, pero cuando entre a modo diferencial, a que no adivinan qué va a pasar. ¿Qué pasa? Esta perturbación que llegó aquí, acá también llegó, y cuando llegue al modo diferencial, las perturbaciones se van a restar. El cable cruza las señales también. Es decir, pasó algo y lo mismo que ocurría en 232 sigue pasando en 422. Las señales se deben cruzar, es decir, las señales que son TX con las señales que son RX, se deben cruzar. Entonces mira cómo las líneas de TX de la estación primaria, ahí van pegadas las líneas de RX de las estaciones secundarias y a la inversa. Las líneas de RX de la estación primaria van con las líneas TX de las estaciones secundarias. O con lo que voy a decir, RS 422 soporta 32 equipos, sí señor. 32 equipos, sí señor. Pero usted debe cumplir lo siguiente. Solamente un equipo puede ser maestro. Es decir, es autónomo para tomar el medio. Un solo equipo. Y todos los demás equipos, todos los que usted tenga conectados, todos van a ser pasivos, van a ser esclavos. Ahí es un método de acceso centralizado, porque hay un solo equipo maestro y el intercambio de información con todos los demás esclavos es por medio del sondeo o el pooling. Pero repito, un solo equipo puede ser maestro y los demás pueden ser esclavos. Por lo tanto, aquí hay 3 equipos. Aquí hay 3 equipos. Voy a hacer varias preguntas. La primera, ¿en alguna de estas topologías puedo usar RS232?